El 4 de julio de 1946, la justicia en la colina de Biskupia Gorka. El 4 de julio de 1946, una inmensa multitud de más de 200,000 personas se congregó en la colina de Biskupia Gorka, cerca de Dansk, Polonia, en un silencio sobrecogedor que reflejaba la magnitud del momento. El motivo de esta reunión era presenciar la ejecución pública de 11 mujeres jóvenes, antiguas guardias del campo de concentración de Stutthof, condenadas por su participación en crímenes atroces durante el Holocausto. Estas mujeres, algunas apenas en sus veintes, enfrentaron la horca por su papel en torturas, asesinatos y el envío de miles de víctimas inocentes a la muerte. ¿Qué llevó a estas jóvenes a transformarse en figuras de una crueldad inhumana? Esta es la historia detrás de las guardias más infames de Stutthof, un capítulo oscuro y poco conocido de la maquinaria nazi de exterminio. Stutthof, el epicentro del horror nazi en Polonia. El campo de concentración de Stutthof, situado en una región pantanosa cerca de Dansk, entonces Danzig, comenzó a operar el 2 de septiembre de 1939, apenas un día después de la invasión alemana a Polonia. Fue el primer campo nazi establecido fuera de las fronteras de Alemania y el último en ser liberado por las fuerzas aliadas, el 9 de mayo de 1945. Durante sus 6 años de existencia, aproximadamente 110,000 personas de diversas nacionalidades fueron deportadas a Stutthof, de las cuales unas 85,000 perdieron la vida debido a las condiciones brutales, enfermedades, trabajos forzados y ejecuciones sistemáticas. Antes de la guerra, la ciudad libre de Danzig, un territorio semiautónomo bajo la supervisión de la Sociedad de Naciones desde 1920, era un punto de tensión entre Alemania y Polonia debido a su población de origen alemán y los intereses expansionistas del Tercer Reich. Con el ascenso de Hitler en 1933, las políticas de germanización y el antisemitismo se intensificaron en la región. Desde 1936, los servicios de inteligencia nazis, en colaboración con simpatizantes locales, comenzaron a elaborar listas de elementos subversivos, intelectuales polacos, líderes judíos, sacerdotes, médicos, escritores y activistas. Estos grupos, considerados una amenaza para el control nazi, fueron los primeros objetivos de Stutthof tras la invasión de Polonia en 1939. El lugar elegido para el campo, una zona boscosa y aislada al noreste de Danzig, era ideal por su lejanía de los centros urbanos y su acceso a rutas de transporte. Inicialmente, Stutthof funcionó como un centro de internamiento civil bajo la policía de Danzig, albergando a opositores políticos, judíos y miembros de la élite polaca. Las condiciones eran inhumanas desde el principio. Los prisioneros, sin herramientas adecuadas ni ropa suficiente, eran forzados a construir sus propios barracones, enfrentándose a castigos físicos, hambre extrema y ejecuciones arbitrarias. La evolución de Stutthof, de campo de detención a máquina de exterminio. A medida que la Segunda Guerra Mundial avanzaba, Stutthof cambió de función. En noviembre de 1941, fue redesignado como un campo de educación laboral bajo el control del Servicio de Seguridad alemán. Este eufemismo ocultaba una realidad macabra. Los prisioneros eran sometidos a trabajos forzados en condiciones diseñadas para matarlos por agotamiento, hambre o enfermedad. Los que no cumplían las cuotas de trabajo eran ejecutados de inmediato o abandonados a su suerte. En enero de 1942, Stutthof se convirtió en un campo de concentración oficial, integrado a la red nazi de exterminio bajo la supervisión de las SS. El campo original, con solo 8 barracones rodeados por una alambrada de púas, era pequeño, con un área de 0,12 km, superscript 2. Sin embargo, la llegada masiva de prisioneros, provenientes de Polonia, los países bálticos, la Unión Soviética y otros campos como Auschwitz, exigió una expansión drástica. En 1943, se construyó una nueva sección con 30 barracones adicionales, alambradas electrificadas y una superficie total de 1,2 kilómetros cuadrados. También se añadieron talleres de producción bélica, almacenes para los bienes confiscados a los prisioneros y oficinas administrativas para registrar las deportaciones y ejecuciones. Stutthof se incorporó a la solución final, el plan nazi para el genocidio sistemático de los judíos. En 1943, se instaló un crematorio capaz de incinerar cientos de cuerpos al día. En junio de 1944, una cámara de gas que utilizaba Zyklon B, un pesticida letal, para asesinar hasta 150 personas por sesión. La cámara, un edificio de ladrillo con una pequeña ventana sellada, era un lugar de muerte rápida pero aterradora, donde las víctimas sucumbían en minutos por asfixia.
Cuando la capacidad de la cámara se vio desbordada en 1944, los nazis recurrieron a camiones de gas móviles, donde los prisioneros morían asfixiados por monóxido de carbono, y a fusilamientos masivos en zanjas o barracones. En estos últimos, los prisioneros eran ejecutados con un disparo en la nuca sobre un canal de drenaje para facilitar la limpieza. El trabajo forzado también era una forma de exterminio. Los prisioneros, sin ropa adecuada ni comida suficiente, trabajaban en fábricas de armamento, canteras o proyectos de infraestructura hasta colapsar. Los que no podían continuar eran asesinados en el acto o enviados a la cámara de gas. En los últimos meses de operación, con el colapso del Reich inminente, los nazis abandonaron a los prisioneros sin comida ni agua, condenándolos a una muerte lenta por inanición o frío. Las damas del terror, el sadismo de las guardias de Stutthof. El régimen nazi no solo dependió de hombres para operar su maquinaria de represión. Las mujeres también desempeñaron un papel crucial. En Stutthof, las guardias femeninas, muchas sin experiencia previa, se convirtieron en figuras temidas por su crueldad. A partir de 1944, la escasez de personal masculino debido al Frente Oriental llevó a las SS a intensificar el reclutamiento de mujeres en Danzig y áreas cercanas. A través de propaganda, carteles y discursos, el régimen promovía estas posiciones como una forma de servir a la patria, atrayendo a mujeres jóvenes, algunas motivadas por la pobreza, otras por el fanatismo nazi inculcado en la Liga de Muchachas Alemanas. El entrenamiento de las guardias era breve pero intenso, enfocado en disciplina, manejo de prisioneros y aplicación de castigos. Se les enseñaba a ver a los internos como subhumanos, una amenaza al Reich, y a ejercer su autoridad sin cuestionamientos. Este poder absoluto transformó a muchas de estas mujeres, algunas de entornos humildes, en ejecutoras despiadadas. Entre las más notorias estaban Janivanda Barkman, de 1922 a 1946 cara trista, nacida en Hamburgo. Se unió a Stutthof en 1944 como guardiana auxilia. Apodada el bello espectro por su apariencia juvenil y su sadismo, azotaba a prisioneros hasta dejarlos inconscientes y observaba las ejecuciones con indiferencia. Fue capturada en mayo de 1945 en la estación de tren de Danzig, mostrando una actitud frívola durante su juicio. Gerda Steinhoff, 1922 a 1946 originaria de Danzig, trabajó como cocinera antes de unirse a Stutthof en 1944. Ascendió a supervisora y participó en selecciones para la cámara de gas, recibiendo la Cruz de Hierro por su lealtad. Fue arrestada en mayo de 1945. Elisabeth Becker, 1923 a 1946 miembro de la Liga de Muchachas Alemanas, llegó a Stutthof en 1944 tras trabajar como conductora de tranvía. Maltrataba físicamente a prisioneros y seleccionaba víctimas para ejecuciones. Huyó en 1945 pero fue capturada en abril de ese año. Wanda Klaff, 1922–1946. Ama de casa antes de unirse a Stutthof en 1944, cometió abusos sádicos y admitió disfrutar de su trabajo. Fue arrestada en junio de 1945 mientras padecía fiebre tifoidea. Estas guardias aplicaban castigos brutales, desde palizas hasta torturas psicológicas. Una práctica temida era la jaula de hielo, donde los prisioneros, desnudos, permanecían horas bajo temperaturas de menos 10 grados, cubiertos de nieve, mientras las guardias los golpeaban o rociaban con agua helada. Otras humillaciones incluían obligar a los internos a pelear entre sí o realizar tareas degradantes para su entretenimiento. Algunas guardias, como Barkman, usaban perros entrenados para atacar a los prisioneros, despedazándolos vivos. Los juicios de Danzig, la búsqueda de justicia. Tras la liberación de Stutthof en mayo de 1945, las autoridades polacas y soviéticas iniciaron los juicios en Danzig, 25 de abril al 31 de mayo de 1946, para castigar a los responsables. A diferencia de los juicios de Nuremberg, centrados en líderes nazis, estos procesos incluyeron a figuras de menor rango, como las guardias femeninas, destacando que todos los implicados en el genocidio debían rendir cuentas. Los testimonios de sobrevivientes describieron torturas, asesinatos arbitrarios y condiciones inhumanas, exponiendo la magnitud de las atrocidades. De 15 acusados, 11 fueron condenados a muerte, incluyendo a Barkman, Steinhoff, Becker, Klaff y el SS Johann Pauls. Las ejecuciones se llevaron a cabo el 4 de julio de 1946 en Biskupia Gorka, ante una multitud de 200,000 personas.
Los patíbulos, construidos en una colina de importancia histórica, aseguraban visibilidad. El método de ahorcamiento por caída corta prolongaba la agonía, reflejando la gravedad de los crímenes. Las reacciones del público fueron diversas. Algunos celebraron la justicia, mientras otros cuestionaron la moralidad de las ejecuciones públicas, lo que llevó a su prohibición en Polonia. Las marchas de la muerte. El último acto de exterminio. Con el avance del Ejército Rojo en el invierno de 1945, las SS ordenaron la evacuación de Stutów para evitar que los prisioneros fueran liberados y para ocultar las pruebas del genocidio. El 25 de enero de 1945, unos 30,000 de los 50,000 prisioneros restantes fueron forzados a marchar en columnas bajo temperaturas de menos 20 grados, sin ropa adecuada ni comida. Los que no podían caminar eran ejecutados en el acto. Los guardias disparaban a los rezagados, y los civiles que intentaban ayudar eran castigados. Miles murieron de frío, hambre o ejecuciones durante las marchas. En la costa del Báltico, muchos fueron fusilados en zanjas o arrojados al mar en barcos saboteados, donde morían ahogados o por hipotermia. Menos del 15% sobrevivió. Los soldados soviéticos, al llegar, encontraron caminos cubiertos de cadáveres y prisioneros al borde de la muerte. Los informes de la Cruz Roja y los testimonios de sobrevivientes fueron clave en los juicios, que determinaron que las marchas fueron un acto deliberado de exterminio. Stutów en la memoria colectiva. Hoy, el campo de Stutów es un museo que preserva documentos, fotos y objetos para honrar a las víctimas y educar sobre el Holocausto. Biskupia Gorka simboliza la justicia histórica, recordando el castigo a los perpetradores. La historia de las guardias plantea preguntas sobre el poder, la ideología y la responsabilidad individual. Estos sitios y relatos buscan mantener viva la memoria, promoviendo la reflexión sobre los derechos humanos y la resistencia a la opresión para evitar que las atrocidades del pasado se repitan.